Bienvenidos a un nuevo video del Chess Team. Yo soy Ese Y yo soy Chilu. y juntos somos el Chess Team. Para quienes no nos conocen, estuvimos 5 años viajando en un motorhome que rifamos a principios de este año porque queríamos comprarnos un barco para dar la vuelta al mundo. Así que ahora estamos en Puerto Rico con la idea de comprar un barco y hace ya un tiempito lo estamos buscando. A raíz de esto, la gente que ya nos sigue lo sabe, si no les comentamos a ustedes, se acaban de sumar. Estamos buscando un barco con ciertas características que les vamos a comentar ahora porque la gente quiere saber del otro lado, lo cual es lógico, así que ahora hicimos este video para comentarles brevemente, o no tan brevemente, qué tipo de barco estamos buscando. Porque claro, hay muchos de ustedes que también les interesa este tema o están buscando barcos o quieren saber y esto en algún punto les puede ayudar, puede ser informativo. Obviamente esto es nuestro criterio personal de por qué estamos buscando un barco a nuestra medida de gusto. Puede o no a todo el mundo servirle esto que les vamos a contar. Y no lo tomen como palabra santa porque no somos expertos. Si bien investigamos un montón, también depende mucho de los gustos de cada uno, el presupuesto de cada uno, el tipo de viaje que quiera hacer cada uno. Así que esto no es la posta, pero sí es lo que nos sirve a nosotros. Primero les vamos a contar qué tipo de barcos comerciales hay en el mercado y por qué elegimos el que elegimos. En realidad hay infinidad de tipos de vehículos que flotan, pero a fines de hacerlo más resumido, lo vamos a dividir en dos grandes categorías, motor y vela. Si bien los barcos a vela tienen motor, no es que son solo a vela, tienen la vela como segundo método de propulsión, o principal método de propulsión en realidad. En cambio, lo que son motor, bueno, son las lanchas, los cruceros a motor y demás. Teniendo esas dos grandes clasificaciones, nos vamos a centrar en los que son a vela, porque son los que nos interesan a nosotros. Primero, porque son más económicos, porque te dejan ir más lejos, tienen una autonomía más grande, porque mientras haya viento podés ir a donde sea. Y tercero, porque nos gusta más, no hacen ruido, etc. Nos gusta el deporte de navegar también. Exacto. Y obviamente moverse es gratis, ¿no? Porque el viento, gracias a Dios, todavía es gratis. Todavía. Otra gran clasificación es en función de la cantidad de cascos que tiene. O sea, un barco, si uno piensa en un barco tradicional, es un monocasco, es un barco que tiene un solo casco. Pero en realidad hay distintos tipos de barcos, sobre todo con el correr de los años se hicieron más populares los catamaranes, que son barcos que tienen dos cascos, dos pontones que tocan el agua, incluso trimaranes que también se hicieron bastante más populares en este último tiempo, para, digamos, lo que es navegación recreativa. En realidad los trimaranes y los catamaranes se usan desde hace mucho tiempo, o hay embarcaciones muy antiguas o incluso rudimentarias que tienen también dos cascos que tocan el agua. O sea, nosotros estamos haciendo esta salvedad porque nos estamos enfocando en barcos en los que uno pueda vivir, en que estén disponibles comercialmente ahora y que estén dentro del espectro posible de compra para el que ingresa en este mundo de la navegación a vela. Por lo tanto, vamos a contarle un poco las diferencias entre cada uno. El más popular es el monocasco. ¿Por qué? Por empezar, porque es el más tradicional antiguamente, y por otro lado, porque es el que mejor navega. Es un barco que puede tener velas más grandes, que puede tener una quilla profunda, lo que hace que pueda escorar más, y que por ende pueda navegar mejor en contra del viento. Entonces es un barco que al que le gusta el deporte náutico suele elegir este barco porque tiene mejor performance. No así, hoy por hoy hay catamaranes ultramodernos. De hecho, sin ir más lejos, los de America's Cup son los barcos más rápidos que hay, son unos catamaranes espectaculares, pero que no son para vivir, no son para cruising, como se le dice. Después hay catamaranes, obviamente, de performance, que navegan mucho más rápido y que también se puede vivir y son catamaranes espectaculares, pero bueno, esos en precios se van tanto más alto que los catamaranes que no navegan bien, que por eso por ahí no son tan populares como un monocasco que en general siempre navega bien. Ahora, definamos qué es no navegar bien. Porque acá nos estamos metiendo en un terreno complicado que es monocasco técnico, sí, versus catamarán. Muchas personas que son fan del monocasco y muchas personas que son fan del catamarán. Y nosotros en realidad somos del segundo grupo, somos más fan de los catamaranes. Pero la pregunta es, ¿por qué? Sí, mucha gente dentro del mundo náutico, la verdad que el catamarán es bastante criticado y nosotros sabemos perfectamente qué es lo que tiene de malo y bueno. Así todo, nosotros elegimos el catamarán a pesar de lo malo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos tan fanáticos del deporte náutico como correr regatas, ir rápido, la performance. A nosotros nos gusta mucho el estilo de vida, el vivir en un barco. Nosotros queremos vivir en un barco. Entonces nosotros queremos confort, espacio, amplitud, queremos luz. Entonces el catamarán tiene un montón de ventajas con respecto al monocasco.
¿Qué significa esto? El catamarán se vive generalmente de la línea de agua hacia arriba. Entonces, en lo general, sobre todo en los catamaranes modernos, tenés mucho ventanal donde vos siempre podés estar mirando hacia afuera, tenés mucha amplitud visual y lumínica, tenés mucha luz. A la vez tenés mucha superficie y muchos ambientes para estar en un catamarán, porque podés estar atrás, podés estar adelante, podés recorrerlo, podés estar arriba. Es muy amplio el espacio y la habitabilidad que tiene. Otra ventaja que tiene el catamarán es que tiene más velocidad final para la misma cantidad de viento. ¿Qué significa esto? Versus un monocasco, ¿no? Significa que con un viento de 15 nudos, pongámosle, el catamarán, en su mejor ángulo de performance, va a ir más rápido que un monocasco. ¿Qué quiere decir esto? Con respecto al viento, todos los barcos pueden ir a algún ángulo más o menos alejados del ángulo cero, desde donde viene el viento. Los monocascos se pueden acercar más a ir en contra del viento. Nunca pueden ir en contra, pero pueden acercarse más que un monocasco, que tiene que ir más abierto. Siempre hay una dirección con respecto al viento que es más rápida. Algunos es más a favor del viento, en general es un poco a favor del viento, no totalmente a favor del viento, tanto los catamaranes como los monocascos. En esta dirección, este rumbo, que vendría a ser viento por aleta, los catamaranes son más rápidos. Los catamaranes tienen mucho menor ángulo de ceñida, como dije recién, no se pueden acercar tanto al viento de frente. Tienen que ir mucho más abiertos. ¿Qué significa? Que para ir del punto A al punto B tienen que hacer bordes se llaman a esas setas, es el rumbo que tiene que llevar un barco para ganar distancia viajando en contra del viento. Un catamarán tiene que hacer bordes más abiertos en comparación a un monocasco que puede hacer bordes más cerrados. Por lo tanto, muchas veces se compensa esa velocidad final versus el ángulo de ceñida del barco. Igual no queremos entrar en temas muy específicos sobre la navegación porque este video se trata de cómo elegir un barco para navegar según el gusto de cada uno. Entonces, en definitiva, esto ya es bastante más técnico y no vamos a entrar en esto. Lo haremos más adelante en otro video. Exacto. Entonces, hay un tema con la performance que te hace elegir entre un barco y otro, pero nosotros ese tema de performance lo estamos dejando de lado porque nos enfocamos más en, como dijo Chilu, en la habitabilidad, en el espacio, en estar cómodos. Y otra de las ventajas que tiene el catamarán, y también desventajas según cómo lo mires, es que el catamarán no tiene rolido. El rolido es esto que hace el barco, el monocasco. Entonces, cuando estás en un fondeo, el monocasco da un rolido que es bastante molesto, que el catamarán no es tan molesto, porque sí se mueve así obviamente, pero se mueve todo el conjunto sin tener un rolido tan molesto. En nuestra experiencia, para cuando uno está fondeado, es más cómodo estar en un catamarán. Otra ventaja que tiene el catamarán es que en navegación se mantiene siempre cerca de estar horizontal. Por ahí se inclina un poquito, pero muy poco. En cambio, la posición de navegación de un barco, de un monocasco, sí es escorada. Escora se llama este ángulo de inclinación. Es mucho más escorada que en un monocasco que prácticamente es inexistente. Es bastante incómodo estar muchas horas navegando escorado cuando tenés el barco y el piso inclinado constantemente, ya sea para dormir, comer, cocinar, para moverte, ir al baño, para todo, es muy incómodo. Preferimos evitarlo en un barco en el que vamos a vivir durante muchos años. Es por esto que en las cocinas, digamos, donde se cocina en los barcos, en los catamaranes van a ver que son empotradas, fijas, en el mueble. En cambio, en los monocascos es basculante, que significa que acompaña esa escora del barco. Cuando el barco se inclina, la cocina queda derecha para poder seguir cocinando. Otra ventaja que tiene el catamarán versus el monocasco es el calado. ¿Qué significa? El calado es la profundidad a la que llega la parte más baja del barco, digamos. Hasta dónde puede meterse el barco con una profundidad determinada. Bueno, pero este video no se trata en realidad de monocasco versus catamaranes, sino de qué barco estamos buscando y por qué. La tercera categoría para nosotros es el trimarán. Es un poco lo mejor de los dos mundos, pero que a nosotros no nos gusta. Los trimaranes tienen buen desempeño y buena performance, van rápido, pero tienen la contra de que el espacio interior suele ser muy chico. Suele ser como un monocasco. En definitiva, uno puede guardar cosas en los pontones o incluso hay camarotes en los pontones, pero son lugares muy cerrados, chiquitos, claustrofóbicos para mucha gente, y la habitabilidad a nosotros no nos gusta tanto. No nos gusta tanto el lugar que ocupa, porque cuando vos tenés que ir a una marina y tenés que pagar el espacio por esa marina, el trimarán ocupa mucho más lugar que cualquier otro barco, entonces también te lo cobran. El catamarán, de hecho, eso es una desventaja, también ocupa más lugar que un monocasco y ese espacio también te lo cobran. Así que ahí nos vamos a meter en el segundo tema, que es el precio. Le estuvimos diciendo que nos gustan los catamaranes. ¿Por qué nos gustan los catamaranes? ¿Qué ventajas tienen para nosotros? El confort, todo eso. ¿Y por qué los últimos barcos que les estuvimos mostrando son todos monocascos? Bueno, ¿por qué? Por el precio. Por una razón muy lógica, importante y determinante, en definitiva, ¿no?
Los catamaranes suelen ser mucho más caros en proporción a un monocasco para el mismo año y la misma eslora. Como nuestro presupuesto es acotado, estamos buscando en este momento monocascos. Es a lo que podemos llegar entre lo que juntamos de la rifa y un poquito de ahorros, más se nos hace medio difícil, por no decir imposible. Algo que es muy determinante en el precio, obviamente, es la antigüedad del barco. Y con la antigüedad están también aparejados los problemas que puede traer el barco. No necesariamente un barco viejo es malo y tiene muchos problemas, y no necesariamente un barco nuevo no tiene ningún problema. Pero los barcos nuevos suelen tener menos problemas y los barcos viejos suelen tener más, dependiendo mucho del dueño que tuvo. Así que no tiene tanto que ver con el tipo de barco, sino con el cuidado. Y obviamente también tiene que ver con la fabricación, porque acá hay otro tema. ¿Por qué los barcos viejos son más populares? Por un lado porque son más económicos, pero por otro lado también están mejor construidos, más fuertes y preparados para enfrentar un mucho peor clima. Porque recordemos que el mal clima era más difícil de predecir antes que ahora. Entonces los barcos también estaban mucho mejor preparados, mejor construidos. Hoy por hoy hay muchos métodos para predecir el tiempo más sofisticados y que están al alcance de más gente. Por lo tanto, ir a condiciones climáticas más favorables es más estadísticamente más probable ahora que antes. Por eso los monocascos ganaron tanta buena fama de poder enfrentarse al mal tiempo, lo cual es cierto, pero sin decir que no es indispensable hoy, un poco así. Obviamente los barcos más actuales tienen mucho más tecnología, de hecho cambiaron los materiales, también por eso se pudieron hacer más livianos. Algo a tener en cuenta con la antigüedad es también cómo fueron evolucionando los modelos en cuanto al confort interior y exterior, y por lo tanto cómo esto repercute en el valor de venta más adelante. Porque obviamente los barcos más modernos, más lindos, más luminosos, más espaciosos, son más buscados por el público en general, pero obviamente son más caros. Entonces, algunas cosas se fueron dando en la evolución de los barcos que hoy por hoy se buscan más que antes porque no existían. Por ejemplo, por decir algo, transom rebatible, la parte de atrás del barco rebatible o incluso bastante amplia para poder acceder desde el agua. Los barcos más antiguos no tenían esta característica porque estaban más enfocados en navegar mejor, que está muy bien. Bueno, hoy están más enfocados en llegar a más público, se venden más en los boat show, donde va la gente y los puede ver, en que sean atractivos a la vista y a la vida. Llegaron a público como nosotros. Claro. Pues la realidad es que mucha gente los compra para salir y dar una vuelta y volver, no para vivir en sí. Básicamente tiene más mercado. Por lo tanto, nosotros acotamos nuestra búsqueda a barcos que sean más nuevos que del año 2000, 2005, por ahí. Y no porque queremos que sea vistoso, porque la verdad que a nosotros nos importa muy poco. Imagínense, estuvimos 5 años viajando en esta Basofia. Tal cual. No, mentira, amamos la MB, pero era una camioneta vieja, no súper linda ni moderna, todo lo contrario. Nosotros hicimos que esa camioneta sea linda porque le construimos un interior increíble, que a nosotros por lo menos nos gustaba mucho, nos parecía muy hogareño. Bueno, y nos pasa lo mismo con el tema de los barcos. Nosotros queremos algo, nos sintamos cómodos y que nos parezca súper agradable de vivir adentro. No queremos estar en un lugar oscuro, encerrado, ahí abajo, con un estilo muy retro. No nos gusta, es un tema totalmente de gustos. O sea, más allá de que el interior de estos barcos sea mucho de mejor calidad que de estos nuevos, a nosotros nos gusta esto. Pero hoy por hoy nosotros tuvimos que elegir un punto intermedio entre lo retro y lo moderno, porque lo moderno no podemos acceder económicamente, lo retro no lo queremos, más allá de que no nos guste el diseño demasiado, aunque valoremos que hay diseños espectaculares, sabemos que hay barcos clásicos que son espectaculares, eso no lo discutimos, pero son barcos que suelen tener mucho más mantenimiento, suelen tener mucho más problemas, hay que estarle mucho más encima que a un barco más moderno. Así que por hoy nosotros estamos buscando algo más intermedio, que es de 2005 en adelante, pero no excluimos algunos entre 2000 y 2005. De 2005 en adelante es un decir, porque no es tan exacto, pero en esa época más o menos se dio un movimiento general en varios astilleros que empezaron a hacer los barcos con más luz, con más ventanas, fueron cambiando los interiores, le pusieron ventanas en el casco que antes no se le ponía. Depende del astillero, algunos años antes o después, ¿no? Esto no es exacto. Otro factor importante a tener en cuenta es el tamaño del barco, porque hay barcos en toda la gama de los tamaños, obviamente te limita la plata, pero hay otro tema a tener en cuenta, hasta dónde uno quiere llegar con ese barco, y hay más o menos unos
tamaño mínimo, bueno, en realidad se puede dar la vuelta al mundo con un kayak. Hay un montón de récords de gente que ha cruzado el océano Atlántico en kayak, desde Europa hacia Norteamérica. Así que convengamos que los océanos se pueden cruzar como uno quiera. Y de hecho, tiene más lejos, lo han cruzado en balsas. O sea, que todo se puede según lo que uno quiera sufrir o no. Que no es nuestro caso, nosotros no queremos sufrir, por eso queremos un barco medianamente grande el día que crucemos un océano. Así que está un poco en el confort y en la seguridad que uno quiera sentir. En ese aspecto, estamos buscando barcos alrededor de 40 pies, que son barcos que suelen estar dentro de la categoría de Blue Water, que significa son barcos que pueden hacer cruces oceánicos. Si bien en primera instancia nosotros pensamos hacer experiencia en el Caribe, nunca sabemos qué puede pasar y el Chess Team puede tomar diversos caminos, entonces nos anticipamos y estamos buscando un barco alrededor de 40 pies. No significa que no vayamos a comprar un barco de 35 pies o algo así, porque en definitiva si encontramos un lindo barco y tiene buen precio, por ahí para hacer experiencia acá en el Caribe está perfecto para nosotros, así que no lo descartamos tampoco. Otro tema a tener en cuenta es que a partir de los 40 pies también uno empieza a pagar más gastos de marina, más gastos de todos los servicios en realidad náuticos en general, porque incluso a veces para sacarlo del agua es necesario otro tipo de grúa. La mayoría de las marinas suelen cambiar su precio a partir de los 40 pies en cuanto a lo que cobran. Nosotros en realidad no es pasar mucho tiempo en marinas, pero eventualmente lo vamos a tener que hacer si tenemos que hacer reparaciones o por temas de logística o por mal clima. Entonces, en definitiva, eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Y a la vez, como todo mundo y como todo rubro, cuanto más grande te ven la cara y más te cobran. O sea que lo ideal sería para nosotros comprar algo de 39 pies, que está justo por debajo de los 40. Otro tema que estamos considerando para el barco es que tenga doble timón. Por eso esto también se incluye en los barcos más nuevos, por eso también estamos buscando barcos a partir de 2005. ¿Por qué doble timón? Porque en general los barcos doble timón son más mangudos, manga es el tamaño, el ancho que tiene el barco, y tienen también más superficie para caminar, o es más cómodo caminar por la cubierta, en el cockpit, donde uno se reúne a navegar, digamos, básicamente. El doble timón lo tienen muchos barcos por un tema de escora, que cuando se escora uno puede usar el timón que está más arriba y poder ver bien hacia afuera y hacia lo lejos y ver las velas. En el medio por ahí quedas con poca visibilidad. Entonces estos barcos a partir de los 40 pies suelen tener 3 camarotes, 2 baños, que nos parece bastante adecuado para recibir visitas, para que cada uno esté independiente por su lado, con su baño, para el gran embarco 2, para cosas así. Y aparte los barcos más modernos suelen ser más amplios en todo sentido, son más altos, viven un poco más hacia arriba, no tan abajo sin cerrados, suelen tener mejor distribuido el espacio y los ambientes. Obviamente todo esto es una búsqueda tentativa, porque si en vez de encontrar con 3 camarotes encontramos con 2, bueno, si está bueno hay que ver, todo se considera. Sí. Si tiene un solo baño y 3 camarotes, bueno, también se puede considerar, y así. O sea, estamos contándoles qué es lo que nosotros consideramos que está bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta el día de mañana si están buscando un barco, si les interesa este mundo náutico. En definitiva, nosotros somos unos veletas porque todo nos viene bien. Sí, al final nos adaptamos a lo que sea, lo que encontremos, básicamente. Mientras sea bueno, bonito y barato, para nosotros va perfecto. Dentro de esta categoría que les venimos nombrando, hay barcos fabricados en serie por artilleros reconocidos mundialmente y hay barcos custom, que significa que están hechos a medida, personalizados o en serie, pero por ahí una fabricación muy acotada por artilleros por ahí no tan reconocidos. Que no significa que sean peores, no todo lo contrario, yo no estoy hablando de que sean peores, pero que son barcos que son más complicados al momento de la reventa. Porque la mayoría de la gente quiere comprar un barco que ya tiene historia, que se conoce, que fue testeado, que es fácil conseguir repuestos, que es conocido en los astilleros cuando hay que hacer reparaciones. Entonces los que son custom, los que son personalizados, tienen esa desventaja, que no siempre es fácil conseguir todo esto. Por eso nosotros también estamos aspirando a un barco de serie. Sinceramente, en general nos gustan más los diseños, no significa que no hayan personalizados que tengan lindo diseño, porque seguro que los hay, pero bueno, de lo que nosotros conocemos nos gusta más lo de serie y le vemos todas estas ventajas. Hay varias marcas que producen barcos en serie. En general, las más desconocidas están en Europa o en Estados Unidos. Bavaria, por ejemplo, es una marca que sacó un montón de barcos y hay por todos lados. Nosotros estuvimos a punto de comprar un Bavaria 2003, estaba espectacular. No era por ahí un modelo de barco que nos gustara demasiado porque era todavía el estilo más viejo, más retro, que a nosotros no nos gusta tanto, poco oscuro, pero a la vez era un barco tan bien cuidado y con tanto amor puesto por parte de sus únicos 3 dueños que tuvo desde que se fabricó, que eso para nosotros vale oro. Era un barco 44 pies, era súper amplio, súper cómodo y por eso a nosotros nos gustaba tanto. Más allá de eso,
es muy difícil encontrar barcos en muy buen estado, muy bien cuidados, es muy difícil. Y sobre todo en precios relativamente accesibles. Obviamente cuanto más cuidado, más caro suele ser. Bavaria es un astillero alemán, para mí viene a ser como un Volkswagen en comparación. En comparación a autos, claro. Porque tiene una buena relación precio-calidad, es bueno, bonito y barato suele ser. Nosotros navegamos en un Bavaria 40 que alquilamos en Mallorca hace varios años y la verdad que nos encantó, nos pareció súper buen barco. También Jeanot es otra marca muy reconocida de barcos en serie, es una marca francesa que tiene también su trayectoria, su historia. Es un buen balance entre precio y calidad. Jeanot es uno de los astilleros que a nosotros más nos gusta. Ahí sí yo creo que le gana el diseño por sobre todo a cualquier otro barco. La verdad que el diseño de los Jeanot, los más viejos, están muy buenos comparados con otros de la misma época. Estamos hablando de Jeanot por ahí de 2005, 2008, 2010, que comparados con otros modelos de otros astilleros todavía no eran tan modernos en esa época y Jeanot ya era moderno. Y ahí compitiendo con Jeanot también está Beneteau en la misma línea de innovación y calidad, porque la verdad que los Oceanis es el modelo que sacó de barco moderno. Beneteau no tiene nada que envidiarle tampoco a los Jeanot. De hecho son del mismo grupo económico, son dos divisiones del mismo grupo, así que tienen muchas similitudes. Otro astillero francés muy conocido en fabricar barcos en serie como estos es Dufour, y también tienen un diseño muy lindo, muy moderno, por lo menos los últimos, muy mangudos y con mucho espacio, así que también nos llamó la atención. Estuvimos viendo algunos de estos barcos. Después otras marcas que están en Estados Unidos, en este caso, son Hunter y Catalina. Son dos barcos también que tienen un buen balance entre precio y calidad. Los Catalina suelen ser más retro, pero tienen buena reputación en cuanto a calidad, y los Hunter son más lindos, tienen más ventanales y demás. Están bien balanceados, o sea, todos entran dentro de nuestro espectro de búsqueda. Todos estos lo que estamos diciendo, que son todos barcos y empresas de barcos que se fabrican en serie. Uno que nos faltó mostrar, de que por ahí no sabemos tanto, es el Hanse, que es un barco alemán que también tiene buena reputación, pero por ahí no es tan popular o no se venden tantos, no hemos visto tantos, la verdad, publicados. Según ChatGPT, que nos armó esta tabla de comparativa de todos estos astilleros, así quedaría la tabla comparativa. Puede haber sesgo de información porque lo hace ChatGPT. Si le confiamos al ChatGPT, es esto. No lo decimos nosotros. Ven que Dufour y Hanse son los más caros, por ahí por eso no es que no hemos encontrado tantos, porque se van de la categoría. Catalina es de los más económicos y Bavaria y Beneteau están ahí parecidos. También la ubicación donde se encuentra el barco tiene mucho que ver con el precio final que uno va a pagar por ese barco. Claro, hay determinados países donde hay mucha industria del charter, entonces los barcos de charter son los que se alquilan para dar una vuelta con o sin capitán. Bueno, estos barcos, después de cumplir su ciclo de vida, se venden al mercado. Las empresas de charter los venden y los venden a un precio bastante accesible. ¿Qué pasa? ¿Dónde están estas empresas de charter que hacen estas ventas? Están generalmente en Grecia, Turquía, Croacia incluso, en Europa están por ahí, y en el Caribe están BVI, las Islas Vírgenes que están acá nomás, y en muchas otras islas acá por el Caribe, que son las que terminan poniendo el precio también para el que vende particular. Porque obviamente si bien están muy usados estos barcos, te sale un barco muy barato a competir con uno particular a que uno lo pone más caro, porque quizás en el mercado mundial estaría más caro, teniendo varios de estos que compiten, te termina bajando el precio de todos. Entonces son buenos lugares para ir a buscar barcos más baratos. Porque aparte tampoco están tan bien vistos, porque obviamente al tener mucho uso por gente que no fue dueña de esos barcos, realmente la gente que alquila los charters no lo quieren, no lo cuidan, no es su barco, no les importa. Entonces son barcos que suelen estar más maltratados. O sea, es muy importante en la búsqueda ver cuáles son los que están más cuidados. Eso por un lado, pero por otro lado también son barcos que en algún punto tienen más mantenimiento, porque ellos tienen una rutina de mantenimiento que sí o sí se le hace al motor, al recambio de jarcia y a un montón de otras cosas que se les hace a esos barcos. Que en un privado es medio una lotería, podés tener un barco privado que fue súper bien cuidado y súper bien mantenido y se le hizo regularmente todos los servicios y mantenimientos que había que hacerles, y otros privados que no le hacen nada. Entonces ahí vos tenés que encontrar cuál es el privado que realmente tiene esta historia, que es la que vos querés, que es la que no. Por eso es muy importante a la hora de comprar el barco, por lo menos para nosotros, la confianza que nos da el dueño. Hay un montón de cosas que uno ve y hay otro montón de cosas que uno no ve y no sabe. Entonces confiamos un poco en nuestro instinto respecto a eso y también cuantificamos
de alguna manera lo que no podemos ver, muchas veces esto se compensa con el precio. O sea, a veces no confiamos en el dueño y el barco vale 2 mangos. Bueno, puede llegar a entrar si el gasto que calculamos, porque le desconfiamos totalmente, cubre todo eso, en caso de que aparezca algún vicio oculto. Por el contrario, estamos dispuestos a pagar más si confiamos en el vendedor, si la historia del barco está, digamos, a la vista, tiene registros, nos lo muestra, qué sé yo. También algo que baja mucho el precio de los barcos es si estuvieron en algún incidente, en algún huracán, qué reparaciones se les tuvo que hacer. En esta zona del Caribe, por ser una zona que es afectada por huracanes todos los años, muchas veces quedan barcos fuera de servicio o que hay que hacerle alguna reparación y los venden por muy poco precio porque no tienen el tiempo o el dinero para repararlo en el momento, y puede llegar a ser una oportunidad si uno tiene el tiempo y el dinero para repararlo. O en algunos casos incluso el seguro les cubrió el costo, se lo quieren sacar de encima rápido porque total tienen la plata para comprarse un barco nuevo o no, pero bueno, ya está, si quieren sacar el problema de encima o incluso aprovechan. Entonces por eso se venden más baratos, porque también es muy difícil saber realmente cuál fue el daño estructural que tuvo ese barco. Y ahí está el truco, porque por ahí uno encuentra un barco que estuvo en un huracán, pero depende mucho los daños que haya sufrido ese barco, si los desvaloriza o no. O sea, siempre va a estar desvalorizado, pero a los ojos de uno si está desvalorizado o no. Porque un barco que simplemente tuvo un agujero en el casco, pero no tuvo ningún daño estructural, no se le despegaron las cuadernas, no tuvo ningún daño en la quilla ni timón, y como en general son barcos que ya están reparados, si uno lo revisa y está todo bien, se puede seguir para adelante. Ahora, si ese barco sí se hundió, estuvo bajo el agua y hubo que cambiarle toda la parte eléctrica y electrónica, que generalmente suele fallar todo y hay que cambiar todo nuevo, ahí por ahí tiene consecuencias más graves. Si estuvo bien reparado, buenísimo, porque va a tener todo nuevo. Ahora, si no quedó del todo bien reparado, puede tener secuelas de ese daño por haberle entrado agua. Nosotros no descartamos barcos que hayan estado en huracanes. Los que descartamos son barcos que por ahí hayan estado mal reparados o que tengan consecuencias graves con respecto a esa reparación. Por eso son barcos que hay que revisar muchísimo. Y obviamente habría que hacerlo con un surveyor. En nuestro caso, nosotros estamos filtrando barcos que para nosotros ni siquiera entran dentro de la categoría posible de compra y los que sí. Un surveyor es un perito o un especialista que conoce de embarcaciones, hace los informes para el seguro, tiene distintos trabajos, pero fundamentalmente es revisar los barcos y dar un informe de cómo están los daños, qué mejoras hay que hacerle para que quede perfecto. Entonces, con la información que te puede dar un surveyor, podés, por un lado, pelear el precio si no está bien hecho o no tiene hecho un informe previo, y por otro lado, saber cuánto le vas a tener que poner encima, porque eso te da un muy buen panorama de cómo está el barco que vas a comprar. Nosotros solemos descartar barcos que hayan estado hundidos y que hayan tenido agua, porque suelen tener problemas estructurales, porque las maderas se han estado podridas, porque, no sé, tienen un montón de por ahí consecuencias que por ahí ni siquiera sabemos y no queremos arriesgarnos. Otro lugar donde suelen estar baratos también es en Noruega o en Suecia. No sabemos bien por qué. Quizás sea por las condiciones climáticas tan adversas que hay en el lugar, o porque no hay público que los vaya a buscar hasta ahí, o lo que sea, pero bueno, ese es otro lugar para buscar. Pero la desventaja, y por qué nosotros no estamos yendo a comprar el barco ahí, es que, bueno, es muy caro volar a estos lugares, es muy caro quedarse y las estadías en estos lugares mientras uno busca un barco y se decide, es muy caro tener un barco en una marina y es complicado navegar por allá si encima está viniendo el invierno, como es este caso. Está ya llegando el invierno en esas latitudes, y salir por el Mar del Norte hacia el Mediterráneo, hacia el clima más cálido, que es por donde nosotros queremos navegar, es bastante complicado y es algo que no queremos hacer en este momento. Quizás si lo hubiésemos comprado antes de que empezara el verano, lo hubiésemos hecho, pero bueno, estábamos intentando evitar tener que ir al norte a comprarlo y tener que traerlo. Algo que también incide en el precio son los materiales de las embarcaciones, si son de aluminio, si son de madera, si son de acero o si son de fibra. Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Nosotros no lo vamos a tocar en este video. Lo que sí le decimos que los barcos que estamos buscando son de fibra, que son en general todos los que son de serie, lo que estamos buscando. Y aparte son más económicos que los demás, tienen menos mantenimiento. Bueno, en fin, vamos a buscar de fibra. Al haber más tecnología con el avance de los años, los barcos no necesitan ser tan fuertes porque uno puede anticiparse, teóricamente, a muchas cosas. Por ejemplo, al tiempo, como ya le dijimos, a los arrecifes o las cosas que no se pueden ver. Tenés ecosondas más precisos, que no sé si se lo vamos a poner nosotros, pero tenés ecosondas más precisos. Radares, instrumentos de navegación, todo tipo de tecnología que te anticipan a cualquier eventualidad que pueda surgir, y mejores cartas, sobre todo para poder ver el fondo marino, el lecho marino, que de otra manera, con las cartas de papel es más difícil
ubicarse o poder determinar con esa precisión dónde están las complicaciones bajo el agua que uno no llega a ver. Esto gracias a que con satélites y demás se fueron perfeccionando y desarrollando para tener mucho más resolución en lo que uno ve en las cartas, que hoy son digitales. Y sobre todo la ubicación GPS que te dice el lugar exacto en el que estás y poder evitar justamente irte contra un arrecife. Claro, la navegación se hizo mucho más precisa, pero esto no quiere decir que no pueda fallar. Todo puede fallar y nosotros nos arriesgamos ya nos estamos atajando. Ya nos estamos atajando. No queremos, ojalá nunca nos pase. No estamos exentos, de hecho nadie está exento que le pasen cosas y que tenga accidentes. Entonces, bueno, nada. Somos el Chess Team y solemos meternos en quilombos, que no es la intención, nunca lo ha sido, pero bueno, nos pasa, lamentablemente. Son cosas que intentamos no vivir porque son traumáticas, dan miedo, uno queda asustado, no queremos hacerle ningún tipo de daño al barco, pero bueno, lamentablemente nos terminan pasando cosas que por ahí hacen que hoy le demos mucha importancia a esto de la tecnología. Y esto tiene mucho que ver con el tema del cambio de nombre de un barco. A ver, antes se decía que no se le podía cambiar el nombre al barco porque traía mala suerte. Claro, había que encontrar alguna explicación por qué un barco se hundía, o chocaba, o desaparecía, o lo que fuera. Hoy por hoy, ya se sabe que con toda esta tecnología es mucho más difícil que un barco le pase cualquiera de todas estas cosas y nosotros no nos vamos a dejar llevar por la suerte para cambiarle el nombre al barco. Si el nombre del barco que compremos no nos gusta, se lo vamos a cambiar. No nos vamos a basar en supersticiones de la antigüedad. Ya me estoy imaginando los comentarios que nos van a dejar, no le cambien el nombre, cómo van a hacer eso. Bueno, es muy probable que le cambiemos el nombre, salvo que nos guste, puede que nos guste, ojalá. Porque claro, hace años atrás, cuando no había tanta tecnología, había muchos eventos aleatorios y climáticos y que uno no podía manejar. Entonces, cuando eso pasa, cuando hay mucha incertidumbre, es cuando surge la superstición. Entonces, bueno, es lógico que pasara y que haya todo un mundo de superstición alrededor de la náutica. Algo que no le contamos es por qué no estamos buscando barco en Argentina, en Uruguay, más cerca de nuestra ciudad natal. Y más que nada es por, primero, el precio, segundo, el precio y tercero, el precio. No, y aparte los modelos que están en Europa no llegan a Argentina porque hay una ley que solo pueden entrar barcos nuevos, si no, no se pueden importar y salen muchísimo más caro, entonces vuelve a ser el precio. Si alguien los quiere ingresar a Argentina, tiene que pagar creo que un 70% del valor nuevo de ese barco para poderlo importar. O sea, imagínense que estás pagando casi el doble de lo que sale realmente nuevo encima, porque aparte no lo puedes entrar usado, que el usado se deprecia mucho y es mucho más accesible. Eso pasa con Argentina, y si bien Argentina tiene buenos astilleros y tiene buenos diseños y tiene buenos barcos, son mucho menos accesibles y no hemos visto ningún modelo así que realmente nos enamore, porque los barcos más modernos y nuevos que nos gustan mucho de Argentina son carísimos e incomprables. Con Uruguay no pasa lo mismo, con Uruguay sí se puede conseguir un barco de astillero europeo o de Estados Unidos, pero también tienen este tema de que son más caros, porque obviamente llevarlos hasta allá y que estén disponibles allá y listos allá para la venta tiene un costo mucho mayor, entonces por eso son más caros. Bueno, y para ir cerrando les vamos a contar qué plataformas usamos para buscar barcos. Principalmente estamos usando dos últimamente, aunque también usamos plataformas locales de cada lugar. Una de ellas es Yacht World, esta es una que es global, está en todo el mundo. Boats.com también es global, está en todo el mundo. Hay otra que se llama Boat Trader, que está en Estados Unidos puntualmente, pero también hay alguna otra cosa en el Caribe y demás. Y después en lo que es acá Puerto Rico estamos buscando en una que se llama Clasificados Online, que funciona muy bien, pero en Puerto Rico. Hay barcos que están publicados ahí y no están en las demás. BVI también tiene su página. Cada lugar o cada país o isla tiene su propia página. Entonces recomendamos que si están buscando barcos también busquen o tengan en consideración los motores locales de búsqueda de cada uno. Incluso no descarten Marketplace o en el caso de los países que tienen Mercado Libre, también Mercado Libre. Son todas plataformas que también venden. eBay, sí. eBay es otra plataforma grande. En algún otro video les queremos contar qué son las cosas que nosotros consideramos importantes para descartar un barco a simple vista, o ya desde la publicación, o cuando lo vamos a ver, porque tenemos varias selecciones, la de búsqueda online, la de ir a verlo y la después de hacer un sea trial. Y todas esas van descartando barcos. Bueno, nosotros tenemos un montón de cosas que miramos para ir descartando, que eso los vamos a contar en otro video porque este ya se hace muy largo. Tengan en cuenta, estamos buscando barcos hace un montón de tiempo, así que somos bastante quisquillosos de muchas cosas, evidentemente, porque estamos descartando todo. Yo creo que vamos a terminar comprando una... Vamos a terminar comprando una caña. Para sacarnos la gana de comprarnos el barco y punto. Porque aparte una cosa que pasa mucho es que en general no coincide para nada la publicación con el barco que después uno va a ver. La publicación te lo muestra todo divino, nadie te cuenta la verdad, nadie te pone fotos actuales.
o muy poca gente. Cuando lo vas a ver, el barco es un desastre, o tiene 1000 cosas que ni te contaron, o después te enterás de la historia del barco. Está muy bueno intentar investigar la historia del barco. Les recomiendo usar YouTube para eso, o hablar con gente local o con la gente de la marina y preguntarles sobre la historia de ese barco, porque te enterás de muchas cosas que el dueño jamás te va a decir. Nos ha pasado en muchos casos. Así que bueno, ahí ya tienen uno de los parámetros para filtrar. Si la historia coincide, si el barco era tal cual las fotos, si te cuentan bien la historia del barco, te lo cuenta el dueño y coincide con la de los demás, eso ya es un muy buen panorama. Aparte que el barco esté bien, ¿no? Bueno, pero todo eso no lo vamos a contar ahora, No ya se nos hace largo. También vamos a hablar del tema de cambio de bandera, qué bandera conviene, todo eso lo vamos a hablar en otro video. Así que para ir cerrando, primero que todo esperamos que les haya gustado este video. Segundo, les vamos a pedir que por favor se suscriban si les sirvió, si les gustó, si les resulta útil. Que lo compartan. Que lo compartan sobre todo eso, porque eso hace que llegue a más gente y que más gente lo mire y que por ende YouTube nos pague. Y a la vez por eso también nos sirve que ustedes miren las publicidades. Y si para ustedes este video tiene un valor aún mayor, también nos pueden hacer una ayuda económica y nos van a ayudar a poder seguir haciendo contenido como este y como el futuro. Bueno, ahora sí cerramos, basta de hacerlo tan largo. Les mandamos un beso muy grande a todos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima. Todavía no sabemos cuándo porque seguimos sin barco, así que... Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.